La idea de que ciertos patrones en las relaciones entre hombres y mujeres parecen repetirse indefinidamente es, para muchos de nosotros, una fatalidad que desafía la noción misma de progreso. Es casi como si, en lugar de avanzar, estuviéramos atrapados en una especie de bucle temporal, reviviendo las mismas dinámicas, los mismos conflictos, las mismas búsquedas de poder, pero con ropajes diferentes. ¿Cuántas veces no vemos hoy a parejas repitiendo los mismos errores de generaciones anteriores, o dinámicas en el ambiente de trabajo que reflejan luchas de poder ancestrales entre los géneros? Pero, ¿y si te dijera que esta aparente repetición, esta constatación de que lo que fue será, podría ser la clave para nuestra liberación? Que la filosofía de Nietzsche nos insta a ir mucho más allá de esa resignación, transformando la observación del pasado en una poderosa herramienta para moldear el futuro. Esta es la provocación central que vamos a desvelar hoy. La teoría oculta de Nietzsche, desafiando el eterno retorno. Hombre y mujer crean nuevos valores a través del silencio. Si este viaje de autoconocimiento y transformación resuena contigo, si la búsqueda de nuevas formas de entender el poder y las interacciones humanas es tu prioridad, te invito. Suscríbete al canal El Hombre que Observa. Dale me gusta a este video y deja tu comentario. Tu participación es fundamental para que esta teoría oculta de la superación llegue a más mentes, generando discusiones y reflexiones que nos impulsen hacia adelante. Tu interacción es la energía que alimenta nuestra misión, el eco del eterno retorno en las relaciones de género. Hoy Nietzsche, con su afilada filosofía del martillo, no se guardaba nada con las verdades consideradas absolutas. Él fue un demoledor de ídolos, un cuestionador incansable de los cimientos sobre los que se construyó la moral, la ciencia e incluso las relaciones humanas. Y uno de sus conceptos más perturbadores y al mismo tiempo liberadores es el del eterno retorno de lo mismo. En lugar de ver el progreso lineal como una garantía de que siempre superaremos las dificultades del pasado, Nietzsche nos obliga a reconocer que, incluso en medio de avances sociales y tecnológicos como el acceso igualitario al mercado laboral, la división de tareas domésticas o las nuevas leyes de igualdad de género, ciertas dinámicas de poder y comunicación pueden manifestarse de formas sorprendentemente similares a lo largo del tiempo y las generaciones. Y aquí incluimos el uso intrínseco y a menudo invisible del silencio. Piensa en la dinámica actual de parejas donde un miembro, frecuentemente el hombre, silencia discusiones importantes con la ausencia de respuesta, creando un muro de silencio que paraliza la comunicación. O en la mujer que, incluso en ambientes profesionales modernos, todavía puede recurrir a un silencio estratégicamente calculado para no ser percibida como agresiva, a diferencia de sus colegas masculinos que son elogiados por su asertividad verbal. Históricamente, el hombre impuso su autoridad a través de un mutismo que exigía obediencia y respeto casi reverencial. Esa presencia que no necesitaba palabras para hacerse sentir, que por sí sola llenaba el ambiente con un aura de control y poder incuestionable. Era el silencio del patriarca, del jefe, del dominador, cuya última palabra se daba o no se daba con una gravedad que inhibía cualquier objeción. Hoy, esa manifestación puede no ser tan explícita, pero todavía vemos hombres que usan el silencio como forma de control emocional en las relaciones, o que se niegan a verbalizar sentimientos, creando un vacío comunicacional que afecta profundamente a sus parejas. Este silencio punitivo o silencio defensivo es un eco directo de patrones antiguos. O, por otro lado, pensemos en la mujer que aprendió a ejercer influencia a través de un silencio velado, de miradas significativas, de gestos sutiles que hablaban más fuerte que cualquier palabra pronunciada en voz alta. Un silencio que a menudo fue su única arma en un mundo donde la voz femenina era frecuentemente silenciada, subestimada o ignorada. Era el silencio de la astucia, de la resiliencia, de una sabiduría que operaba en las sombras, porque la confrontación directa podía ser peligrosa o ineficaz. Actualmente, incluso con más espacio, muchas mujeres todavía se ven utilizando el silencio como una estrategia de autopreservación en ambientes dominados, o como una táctica para evitar conflictos, en lugar de expresar plenamente su voluntad, perpetuando patrones que el eterno retorno nos muestra que son persistentes. El miedo a ser malinterpretada, a ser etiquetada, o el agotamiento de tener que luchar siempre por su voz, puede llevar a un silencio que es, paradójicamente, tanto una defensa como una limitación. Estas no son solo anécdotas aisladas de un pasado lejano. Para la perspectiva nietzscheana que estamos explorando, representan ecos de un ciclo persistente, una manifestación de la voluntad de poder que opera de manera repetitiva, moldeando nuestras interacciones de formas que a veces nos parecen casi destinadas. El eterno retorno nos confronta con la posibilidad de que si no actuamos de forma consciente e intencional,
Estamos condenados a revivir esas mismas dinámicas, solo con nuevos actores y escenarios. Es un desafío a nuestra autocomplacencia, a nuestra fe ciega en un progreso lineal que no se traduce en una transformación conductual profunda. El silencio como herramienta de transvaloración para el ahora. Pero la belleza y también el mayor desafío de la filosofía de Nietzsche reside en cómo transforma esta aparente fatalidad en una invitación ardiente a la acción, a la superación. Él no propone la repetición como una condena ineludible, una carga que debemos soportar pasivamente. Al contrario, si cada momento de nuestras vidas, de nuestras elecciones, de nuestras interacciones se repite infinitamente, exactamente como es, la pregunta crucial no es ¿cómo puedo evitar esta repetición?, sino más bien, ¿qué haría para amar esta repetición, para hacerla digna de ser revivida eternamente? La respuesta para él está en infundir cada instante con la máxima intensidad y valor, transformando el inevitable "así fue" en un poderoso y afirmativo "así lo quise". Es en este punto crucial, en este sí incondicional a la vida y a la existencia misma, donde el silencio emerge no como una ausencia, una falta, una privación, sino como una herramienta paradójicamente potente de liberación y de creación de nuevos valores en las relaciones entre hombres y mujeres. El silencio, en este contexto nietzscheano, trasciende la mera ausencia de sonido. Es un campo de batalla y un terreno fértil para la manifestación de la voluntad de poder. En una era moderna, saturada de ruido, de discursos incesantes, de información en cascada que nos bombardea cada segundo, y de una búsqueda desenfrenada de validación externa en redes sociales y plataformas digitales, donde tener voz a toda costa, ser viral, ser escuchado, es casi un imperativo social y profesional, el silencio adquiere un peso y una significancia singulares. Se convierte en un acto de elección, de contención, de poder auténtico y profundo, un gesto de resistencia contra la histeria colectiva de la comunicación constante. Piensa en cuántas veces en las redes sociales el silencio de un influencer o de una figura pública respecto a una controversia genera más especulación y atención que un discurso largo y detallado. Este silencio, cuando se utiliza bien, es poder. Crea misterio, exige atención y fuerza al observador a reflexionar, en lugar de solo consumir pasivamente. Analicemos esto más de cerca, centrándonos en cómo el hombre y la mujer pueden posicionarse frente al silencio, redefiniendo sus roles y su fuerza en el contexto actual. Para la mujer, el silencio puede y debe dejar de ser un signo de pasividad, de sumisión o de incapacidad para expresarse. Históricamente, la voz femenina ha sido muchas veces callada, sofocada, subestimada o relegada a espacios privados, lejos de los centros de decisión y poder. El silencio forzado era una forma de dominación, un reflejo del resentimiento de aquellos que negaban a la mujer su espacio de habla y agencia. Sin embargo, en la perspectiva nietzscheana, se transforma en una elección deliberada, un acto de soberanía sobre su propia expresión. Hoy, esto se manifiesta en la mujer que en un debate acalorado en el trabajo o en una discusión doméstica elige no responder al mismo nivel a una provocación. En lugar de eso, mantiene la calma, observa la dinámica y opta por responder con precisión y autoridad, no con impulsividad o emoción descontrolada. Es el silencio de la observación aguda, de la estrategia calculada, del rechazo a desgastarse en debates fútiles o en reacciones impulsivas que no aportan valor. No es la ausencia de voz, sino la elección consciente de no gastarla, de preservar la propia energía y concentración para el momento adecuado de la acción. Esta postura puede de hecho generar un poder desconcertante que exige del otro una reevaluación de sus expectativas y prejuicios sobre lo que es el poder femenino. Una mujer que elige el silencio estratégico, que sabe cuándo retirarse del bullicio para observar, planificar y actuar con precisión, puede ser mucho más impactante que aquella que grita y se agota en discusiones superficiales. Su ausencia de palabras no es vacía, fuerza la atención hacia la profundidad de su presencia, la seriedad de sus intenciones y la fuerza de sus acciones. Ella encarna la potencia del Übermensch en lo femenino, superando las limitaciones impuestas por la historia y la sociedad. Manifiesta una voluntad de poder auténtica, inquebrantable y profundamente estratégica. Lo vemos en figuras públicas femeninas que en medio de crisis optan por un silencio calculado antes de un pronunciamiento decisivo, demostrando control y seriedad. Esa es la esencia de la moral de los señores para la mujer moderna, la creación de sus propios valores de fuerza independientemente de las expectativas de la moral de los esclavos que la percibe como débil, emocional o sumisa. El hombre y el silencio transformador en la contemporaneidad. Para el hombre, la dinámica es igualmente desafiante y al mismo tiempo liberadora.
La masculinidad tradicional, forjada a lo largo de siglos de convenciones y expectativas sociales, a menudo se ha modelado en torno a la asertividad verbal, la imposición por la palabra, el liderazgo que se manifiesta en discursos grandilocuentes e incuestionables. El hombre era el que hablaba alto, el que daba órdenes, el que se hacía oír. La retórica era su corona, y el silencio a veces era visto como debilidad o indecisión. El hombre que abraza el silencio, en la visión nietzscheana, está cuestionando esos pilares, esos ídolos de la masculinidad convencional que a menudo llevan a la superficialidad y a la necesidad constante de autoafirmación verbal. Hoy, este cambio se manifiesta en el hombre que en una relación aprende a escuchar activamente, a no interrumpir, a dar espacio a la voz de su pareja, en lugar de dominar la conversación con monólogos u opiniones inamovibles. O en el líder masculino que, en reuniones de equipo, no necesita ser el primero en hablar, sino que observa las contribuciones de todos, absorbe la información y solo entonces se posiciona con una síntesis poderosa y bien fundamentada, demostrando sabiduría y discernimiento. Su silencio puede ser la manifestación de una profunda confianza en sí mismo que le dispensa de tener que probarse a través de discursos ruidosos o gestos teatrales. Es la fuerza del estratega, del pensador, del observador atento que comprende las dinámicas complejas del poder sin necesidad de vocalizarlas constantemente. Este silencio puede ser imponente, revelando una madurez y una profundidad que trascienden la necesidad de dominar por el volumen de la voz. Es un silencio que refleja la moral de los señores, que no necesita validación externa, sino que se fundamenta en su propia fuerza interior, en su capacidad de decisión y acción. Es el silencio del guerrero que observa antes de atacar, del filósofo que reflexiona antes de proclamar, del líder que escucha antes de comandar. Este tipo de hombre, lejos de ser pasivo o débil, es un catalizador de cambio porque su quietud exige más que simples palabras. Exige la atención y la comprensión de su presencia y de su sabiduría, redefiniendo así lo que significa ser masculino de una manera potente y auténtica. La danza apolínea y dionisíaca del silencio en las relaciones cotidianas. Cuando tanto el hombre como la mujer utilizan el silencio de esta manera, como una herramienta consciente para la creación de nuevos valores, están, en esencia, rompiendo el ciclo del eterno retorno del mismo género. La transvaloración de todos los valores, concepto central y radical de Nietzsche, implica cuestionar y subvertir las antiguas virtudes y vicios que han moldeado las interacciones entre los géneros, las antiguas nociones de fuerza, a menudo asociadas al ruido, a la imposición física o verbal, a la extroversión, y debilidad, frecuentemente ligadas al silencio, a la pasividad o a la sumisión, son puestas en entredicho. Lo que se calla adquiere un nuevo sentido, un peso y una potencia que antes no poseía. En las relaciones íntimas, el silencio de una pareja que se comprende solo con miradas, sin necesidad de verbalizar cada pensamiento o sentimiento, demuestra una conexión profunda y una confianza mutua, un poder de comunicación que trasciende lo verbal. Este silencio es la manifestación de una intimidad que ha sido construida y que se basta a sí misma. En entornos profesionales, el silencio estratégico de un individuo que observa la dinámica antes de posicionarse, que permite que otros se expongan antes de presentar su propia visión, puede ser la clave para identificar oportunidades o evitar trampas, demostrando inteligencia y astucia. El silencio en este contexto puede ser la mayor expresión de fuerza, revelando autodominio, profundidad de carácter e inteligencia estratégica. Es la danza apolínea y dionisíaca en su manifestación más pura, la forma controlada del silencio, apolíneo, que representa el orden, la contención, la belleza de la forma y de la precisión, que esconde y revela la profundidad intuitiva y la intensidad de la voluntad, dionisíaca, que es pura fuerza vital, creatividad y pasión. Esta unión armoniosa del silencio apolíneo y dionisíaco permite que la voluntad de poder se manifieste de manera más completa y auténtica en ambos géneros, superando la visión binaria y limitada de la fuerza y la debilidad, y permitiendo que la individualidad de cada uno florezca en sus propias manifestaciones de poder. Amor fati y la creación de una nueva existencia para ambos géneros. Esta transformación radical no es accidental, está enraizada en la gaya ciencia nietzscheana, en la alegría del descubrimiento y de la autoafirmación, en lugar de resignarse a los roles impuestos por la tradición o las expectativas sociales. Tanto hombres como mujeres pueden encontrar en el silencio una forma de autodefinirse, de forjar una existencia que les sea verdaderamente propia, auténtica y plena. Es un acto de amor fati, de amar y abrazar el propio destino, no como algo predeterminado e inevitable, sino como algo a crear activamente, moldeado por la propia voluntad y el coraje de ser quien uno es. Para la mujer moderna significa amar su camino de empoderamiento,
que puede incluir momentos de silencio para la reflexión profunda y la planificación estratégica, en lugar de forzarse a una extraversión constante que la agota. Es aceptar que su fuerza puede provenir de una quietud pensativa. Para el hombre de hoy, significa amar su recorrido de redefinición de la masculinidad, aceptando que la fuerza puede provenir de una escucha atenta, de la empatía y de una presencia tranquila, y no solo de la imposición verbal o de la competencia constante. El silencio se convierte en un testimonio de la capacidad individual de ser y de actuar independientemente de las expectativas externas, un acto de libertad existencial que florece en la autonomía. Es la afirmación de la vida en su plenitud, con todas sus contradicciones, sus potencias ocultas y su capacidad de generar algo nuevo a cada instante. Es el coraje de decir sí a la propia vida, incluso con sus dolores y desafíos, transformándolos en combustible para el crecimiento y para la construcción de un ser más potente y más auténtico. El silencio como acto de rebelión en la sociedad del ruido digital. La sociedad moderna, con su superabundancia de información, la presión constante por el rendimiento y la visibilidad, y la necesidad incesante de tener una voz en todas las plataformas digitales, donde el silencio a menudo se interpreta como ausencia, debilidad, desinterés o incluso irrelevancia, puede estar alejándonos peligrosamente de la profundidad y el poder del silencio. Nietzsche, ya en el siglo XIX, con su visión casi profética, preveía la superficialidad y la mediocridad confortable que vendrían con la muerte de Dios y la consiguiente crisis de valores. La ausencia de un fundamento metafísico sólido empujaría a la humanidad hacia un vacío existencial, a menudo lleno de ruido constante y consumo desenfrenado. En este escenario, el silencio consciente no es solo una elección personal, es un acto de rebelión, una forma de afirmar la individualidad contra la homogeneización, la masificación y la superficialidad que amenazan nuestra autenticidad y profundidad. En un mundo donde la atención es la moneda más valiosa, elegir el silencio es una forma de retener tu energía, de no entregarte fácilmente al consumo de contenido y a la exposición constante. Es la pausa necesaria para la reflexión que precede a la acción verdaderamente significativa. El espacio donde la verdad más profunda puede ser encontrada, lejos del bullicio y la distracción. El silencio aquí es un escudo contra la superficialidad y una puerta para la creación de un yo más fuerte y auténtico, permitiendo que hombres y mujeres encuentren su propia voz interior, sin la presión externa. Es el coraje de ser quien uno es, incluso si eso significa no estar siempre en la primera línea del ruido incesante. Desafiar el eterno retorno. Una invitación a la acción colectiva para hombre y mujer. Para hombres y mujeres que buscan construir relaciones más auténticas, más significativas y un ejercicio del poder que sea genuino y no solo performativo, la filosofía nietzscheana ofrece no solo una provocación intelectual, sino también un camino práctico. Desafiar la repetición del pasado, el eterno retorno del mismo género, no significa negarlo en su existencia histórica, sino comprenderlo profundamente, reconocer sus patrones y luego, con un acto de voluntad y de creación, insuflar un nuevo sentido en cada interacción. El silencio en este contexto es el lienzo en blanco donde hombres y mujeres pueden pintar nuevos valores, redefiniendo lo que significa ser fuerte, ser influyente y, sobre todo, ser auténtico en sus relaciones. Esto se traduce en un hombre que, en lugar de imponer, opta por escuchar y comprender la perspectiva femenina, construyendo puentes en lugar de muros. Y en una mujer que, en lugar de callar por miedo o por conveniencia, usa el silencio como un trampolín para una manifestación de poder más impactante y estratégica, que surge de su propia verdad. Es en el silencio donde la verdadera voluntad de poder se manifiesta, no como dominación sobre el otro, sino como dominio de sí, como la capacidad de moldear la propia existencia, abriendo el camino a una nueva era de interacción entre los géneros, libre de las ataduras de los ciclos pasados y orientada a la creación de un futuro más potente y afirmativo. Esta es la esencia de la teoría oculta que hoy nos atrevemos a desvelar y que nos invitan a actuar. Es una invitación a mirar tus propias interacciones, tu propio silencio y a preguntarte, ¿está perpetuando un ciclo o está creando un nuevo valor? La elección es tuya y el futuro de las relaciones entre hombre y mujer depende de ella. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo si te ha hecho reflexionar. Suscríbete a El Hombre que Observa para no perderte ninguna de nuestras exploraciones filosóficas. Deja un comentario y únete a la conversación. Gracias por explorar con nosotros.